Nadie como Dios, y después de Dios nadie como María. Queridos hermanos, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Ahí había hecho la transmisión ya, pero me escribieron que no tenía sonido. Gracias a los que me informaron que no tenía sonido. Dios les pague. Pero vamos aquí nuevamente a iniciar nuestra transmisión de este programa de Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Dios, agradeciéndole por el don de la lluvia que nos regala en esta mañana, la bendición del cielo sobre la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos y cada uno de ustedes. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más ante tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras según tu voluntad. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un saludo muy especial a esta hora de la mañana para Gloria Luz Martínez Delgado, para Estela Medina y para todos los demás que están a esta hora de la mañana siguiendo esta transmisión en vivo de este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a dar inicio a la lectura que la Iglesia, de la Palabra de Dios que la Iglesia nos regala para este miércoles de la quinta semana del tiempo de la Pascua. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, versículos del 1 al 6. En cierta ocasión fueron algunos de Judea a Antioquía y empezaron a enseñar a los cristianos de aquella ciudad que si no se hacían circuncidar según la costumbre prescrita por Moisés, no podrían salvar.
Esto provocó una discordia y una serie de discusiones con Pablo y Bernabé. Y por eso se resolvió que Pablo y Bernabé con algunos otros subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y los presbíteros sobre el tema. Así pues, la iglesia los proveyó para el viaje, y ellos atravesaron a Fenicia y Samaria, e iban contando cómo se convertían los paganos, lo cual produjo gran alegría a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los presbíteros, y ellos les informaron de todo lo que Dios había realizado por su medio. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe intervinieron para decir: es preciso que los paganos se circunciden y hay que ordenarles que observen la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar este asunto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los invito para que nos unamos al Salmo 122 con la siguiente antífona. Qué alegría vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría vamos a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría vamos a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Qué alegría vamos a la casa del Señor. Mis queridos hermanos, les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículos del 1 al 8. En la última cena, dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la vid verdadera, y el viñador es mi Padre. Él corta todos los sarmientos que no dan fruto, y a los que dan fruto los poda y los limpia, para que den más fruto todavía. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he dicho. Permaneced en mí, como yo permanezco en vosotros. Como el sarmiento no puede dar frutos por sí solo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permaneced en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da frutos abundantes, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero el que no permanece en mí, es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y se quema. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo obtendréis. Mi Padre recibe gloria si dais frutos abundantes y os portáis como discípulos míos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, ya hemos escuchado la palabra de Dios que la iglesia nos regala para este día, la liturgia. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere hoy decir a todos y cada uno de nosotros a la luz de su palabra. Mis queridos hermanos, en este evangelio que hemos escuchado, en el evangelio de hoy y el evangelio de mañana también, se presenta una parte de la reflexión de Jesús sobre la parábola de la vid. Para entender bien, mis queridos hermanos, todo el alcance de esta parábola, de la vid, es importante estudiar bien las palabras que Jesús utiliza. Es igualmente importante, mis queridos hermanos, observar acerca una vid, una planta, para ver cómo crece y cómo se alzan los troncos y los ramos, y cómo de ellos nacen los frutos, mis queridos hermanos. Los que son campesinos, los que somos del campo, los que hemos cultivado en el campo, sabemos cómo es que empieza una semilla a crecer y cómo de esas ramas van surgiendo la vid o van surgiendo el fruto que ella va a dar. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a adentrarnos a cada uno de los versículos que el Evangelio de hoy nos propone. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 15,
versículos. Vamos a ver ahorita el versículo de 1 al 2. Jesús presenta la comparación de la vid. En el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, la imagen de la vid indicaba al pueblo de Israel. El pueblo era como una vid que Dios plantó con mucho cariño en las costas de los montes de Palestina. Pero mis queridos hermanos y hermanas, la vid no correspondió a Dios como debía corresponderle, como Dios esperaba que le correspondiera. En vez de unos racimos de buenas uvas, dio unos frutos amargos que no servían para nada. Jesús, mis queridos hermanos, entonces viene a ser la nueva vid, la vid verdadera. En una única frase, Él nos da la comparación, mis queridos hermanos. Él dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Mis queridos hermanos, para el Antiguo Testamento, si el pueblo de Israel era la vid de Dios, y era un pueblo que no dio los frutos que Dios quería, porque muchos se prostituyeron, adoraron ídolos que no tenían que adorar, y dejaron de adorar al verdadero Dios. Y la nueva vid, mis queridos hermanos, en el Nuevo Testamento viene a ser Jesús el Señor y nosotros junto con Él. Por eso el Señor dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto, mis queridos hermanos. La poda, mis queridos hermanos, es dura, pero es necesaria. Purifica la vid para que crezca y produzca más frutos. Mis queridos hermanos, hoy nosotros somos la vid del nuevo pueblo de Dios, y debemos dar frutos buenos, abundantes, para que no seamos cortados con la poda. En nuestra vida, mis queridos hermanos, tenemos que pasar la poda por nuestra vida, aunque nos cause dolor, sufrimiento, pero debemos podar nuestra vida, es decir, sacar de nuestra vida toda esa levadura vieja, todos esos frutos viejos que no están sirviendo para nada, es decir, el pecado, todo aquello que hace vieja nuestra vida. Debemos pasar la poda para cortar todo aquello que no está permitiendo que usted y yo demos el fruto verdadero, no está permitiendo que seamos la vid verdadera, y por lo tanto necesitamos podarnos para sacar de nosotros todo aquello que no es lo que da el fruto verdadero. Y hay que tirarlo y que se seque para después prenderle candela. Mis queridos hermanos, debemos quemar en nosotros todo aquello que no está permitiendo que nuestra vida como cristianos, como bautizados, como hijos de Dios, den frutos abundantes. Ahora en el Evangelio de San Juan capítulo 15, vamos al versículo 3 al versículo 6. Jesús explica y aplica la parábola de la vid. Los discípulos, mis queridos hermanos, ya son puros, ya fueron podados por la palabra que escucharon de Jesús. Hasta hoy, Dios hace la poda en nosotros por medio de su palabra, que nos llega por medio de la Biblia y de muchos otros medios. Si tú, mi querido hermano, quieres podar tu vida como cristiano, como hijo de Dios, como discípulo del Señor, como bautizado en nuestra iglesia, mis queridos hermanos, pase la poda de la palabra de Dios, y así podrás sacar de tu vida todo aquel fruto que está podrido, que está dañado, que está dañando todo lo demás. Hoy, mis queridos hermanos, Dios hace la poda también con nosotros, porque la hace a través de su palabra, a través de la Biblia, mis queridos hermanos. Le pidámosle al Señor que nos dejemos podar por su palabra, que su palabra penetre en nuestro corazón y pode lo que tiene que sacar de nosotros. Jesús, mis queridos hermanos, alarga la parábola y dice: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. No se trata de dos cosas distintas, mis queridos hermanos. De un lado la vid y de otro lado los ramos. Son una misma cosa, mis queridos hermanos.
No hay una vid sin ramos. Nosotros, mis queridos hermanos, somos parte de Jesús y Jesús es el todo. Por lo tanto, nosotros hacemos parte de la verdadera vid, que es el Señor. Nosotros somos los ramos de esa vid. Nosotros somos los frutos de esa vid verdadera que es el Señor. Y el Señor, si no damos los frutos que Él espera que salgan de esa vid, que es Él el todo, tendrá que pasar la podadera y podar para que dé buenos frutos. Para que un ramo pueda producir frutos, debe estar unido a la vid. Solo así, mis queridos hermanos, conseguirá recibir la savia verdadera para que su fruto sea auténtico. Si usted, mi querido hermano y mi querida hermana, que me vea a esta hora de la mañana y que me verá en el transcurso del tiempo, si usted quiere dar buenos frutos, debe estar pegado, unido, mis queridos hermanos, al único vid que es el Señor. Solo así podrás dar tu vida, podrás que tu vida dé buenos frutos. De lo contrario, todo será fracasos en la vida. Debemos estar unidos a la vid, que es el Señor Jesús, para que nosotros, que somos los ramos, los racimos, los frutos, demos el fruto que el Señor quiere y espera de nosotros. Que no nos pase como el pueblo del Antiguo Testamento, que era, mis queridos hermanos, el fruto que Dios esperaba y que no dieron lo que Dios esperaba. Mis queridos hermanos, vuelvo y repito, para que un ramo pueda dar buenos frutos, necesita estar pegado, unido a la vid, porque de ella es que consigue la savia, para que su fruto sea verdadero y auténtico. Sin mí no podéis hacer nada, dice el Señor. Ramo que no produce fruto es cortado, se seca y se recoge para después quemarlo. Mis queridos hermanos, tengamos cuidado que el Señor no haga con nosotros eso. Que el Señor está esperando que usted y yo demos los frutos, demos el buen fruto y no demos, y que el Señor tenga que podarnos, tirarnos y después echarnos a la hoguera, echarnos a quemar, porque lo que no sirve se tira a la basura y se debe quemar, se debe deshacer, porque ¿para qué se deja algo que no sirve haciendo estorbo? Mis queridos hermanos, pregúntate en esta mañana, tú, mi querido hermano y mi querida hermana, tú sí estás dando el fruto verdadero y auténtico. Tú estás verdaderamente unido a la vid, para que tus racimos de tu vida den los frutos auténticos y veraces que Dios quiere. Tú estás recibiendo la savia auténtica porque estás unido al tronco, es decir, a la vid, o es todo lo contrario. Ahora, en el versículo 7 al 8 del capítulo 15 de Juan, permanecer en mi amor, dice el Señor. Nuestro modelo es aquello que Jesús mismo vino y que el Señor mismo reveló, mis queridos hermanos. Ese es el verdadero camino. El modelo es aquello que Jesús mismo vivió y reveló ante nosotros de parte del Padre. Él dice: como el Padre me amó, yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Insiste, mis queridos hermanos, en decir que debemos permanecer en Él y que sus palabras deben permanecer en nosotros. Y llega el Señor a decir: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Pues lo que el Padre más quiere es que volvamos a Él como verdaderos y auténticos discípulos de Jesús, y así demos buenos frutos. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que demos buenos frutos, es decir, volvamos al Señor. Unámonos al Señor, que es la vid verdadera y auténtica, y así nuestra vida como cristianos, como humanos, puede dar frutos auténticos y veraces. Mis queridos hermanos, estas preguntas para que las reflexionemos. ¿Cuáles son las podas o momentos difíciles que pasamos en nuestra vida y que nos han ayudado a crecer?
¿Cuál es tu poda? ¿Cuál es tu momento difícil en la vida que tú has pasado y que te has ayudado a crecer? ¿Cuáles son las podas o los momentos difíciles que pasamos en nuestra comunidad y que nos ayudan a crecer? ¿Cuáles son las podas o los momentos difíciles que pasa en tu familia como familia de Dios, como familia humana y que te han ayudado a crecer y a salir adelante? Lo que mantiene viva una palabra, mis queridos hermanos, lo que mantiene viva una planta capaz de dar buenos frutos es la savia que recibe de la vid. Es la savia que recibe del tronco al cual está pegada. Tú y yo, mis queridos hermanos, somos esa planta que debemos permanecer pegadas a la vid verdadera, al tronco auténtico que es el Señor, para que recibamos de Él la savia que necesitamos para que demos buenos frutos y tengamos sentido de estar en este mundo, y no de pronto tengamos que estar aquí haciendo estorbo y que tenga que pasar el Señor la podadera, cortando aquello que nos sirve y echándolo al fuego. Mis queridos hermanos, Cristo quiere que esté unido a Él, no solo para que nosotros podamos seguir vivos, es decir, que vivamos en la vida de gracia, sino que también para que nuestro testimonio como cristianos sea verdadero y coherente. Nuestra oración debe ser un querer llenarnos de Dios para después poderlo transmitir a los demás. Cristo quiere que estemos unidos a Él, no solo para que podamos seguir viviendo, es decir, que nuestra vida de gracia esté en nosotros, sino también para que nuestro testimonio como cristianos, como hijos de Dios, sea verdadero y a la vez coherente, y nuestra oración debe ser también un querer llenarnos de Dios para después poderlo transmitir. Mis queridos hermanos, eso es lo que el Señor quiere para todos y cada uno de nosotros. Jesús es la vid y a través de Él pasa a los sarmientos el amor mismo de Dios, el Espíritu Santo. Nosotros somos los sarmientos y a través de esta parábola, mis queridos hermanos, a través de esta parábola Jesús quiere hacernos entender la importancia de permanecer unidos a Él. Los sarmientos, mis queridos hermanos, no son autosuficientes, sino que dependen totalmente de la vid, en donde se encuentra la fuente de su vida. Es así, mis queridos hermanos, es así para nosotros cristianos, injertados en Cristo con el bautismo. Hemos recibido gratuitamente de Él el don de la vida nueva, y gracias, mis queridos hermanos, a nuestra Santa Madre la Iglesia podemos permanecer en comunión vital con Él. ¿Y cómo podemos permanecer en comunión vital con Él? Sin despegarnos de la vid, en la Eucaristía, en el pan de la Eucaristía, en el pan de la palabra y en la oración y en los sacramentos, mis queridos hermanos y hermanas, especialmente el sacramento de la confesión y la Eucaristía, por supuesto. Es necesario mantenerse fiel al bautismo que ha recibido y creer la amistad con el Señor, crecer, mis queridos hermanos, en la amistad con el Señor mediante la oración, la escucha y la docilidad de su palabra, leyendo el Evangelio, participando en los sacramentos, especialmente el sacramento de la reconciliación. Si uno, mis queridos hermanos, está íntimamente unido a Jesús, goza de los dones del Espíritu Santo, que son amor, alegría, paz, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y templanza. Y en consecuencia, mis queridos hermanos, hace tanto bien al prójimo, a la sociedad, como a un verdadero cristiano, mis queridos hermanos. De estas actitudes, de hecho, se reconoce que uno es un verdadero cristiano. Así, por los frutos seréis conocidos, o por los frutos conocemos cuando un árbol es bueno o cuando no sirve. Tú tienes un árbol de naranjas,
por los frutos que das, por esas naranjas que das, tú sabes si es un buen naranjo o hay que mocharlo. Tú tienes un aguacate y por los frutos que da, tú sabes si es un buen aguacate, si no, hay que cortarlo. Así es el Señor con nosotros. Por los frutos seremos conocidos y por los frutos seremos verdaderos, auténticos hijos de Dios, o tendremos que ser mochados. Los frutos, mis queridos hermanos, de esta unión profunda con Jesús son maravillosos. Toda nuestra persona es transformada por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Alma, inteligencia, voluntad, afectos y también el cuerpo. Porque somos unidad de espíritu y somos unidad también en cuerpo. Somos una unidad, somos un todo, mis queridos hermanos. No es que el espíritu es una cosa y el cuerpo es otra, no. Porque nosotros somos una unidad, no somos dualismos. No somos dualismos. ¿Qué significa dualismo? Dos cosas. Somos una sola, espíritu y cuerpo, mis queridos hermanos. Recibimos un nuevo modo de ser. La vida de Cristo se convierte también en la vida de nosotros. Podemos pensar como Él, podemos actuar como Él, podemos ver el mundo como Él y las cosas con los ojos de Jesús. Podemos ver al mundo y las cosas con los ojos de Jesús. Qué hermoso, mis queridos hermanos. Entonces, con su corazón, como Él lo ha hecho, podemos amar a nuestros hermanos a partir de los más pobres y los que más sufren. Y así podremos dar al mundo frutos de bondad, frutos de caridad, frutos de paz. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, es un sarmiento de la única vid. Y todos juntos estamos llamados, mis queridos hermanos, a llevar frutos de pertenencia, de comunión, de paz, de alegría, de felicidad, de unión al mundo entero. Y a la iglesia también, a la iglesia doméstica, a la iglesia universal, a la iglesia local, a la iglesia parroquial, a la iglesia diocesana, a la iglesia de la comunidad. Debemos llevar estos frutos, mis queridos hermanos. ¿Y quién es la iglesia? No son las paredes ni el templo donde tú te reúnes. Eres tú mismo y todos tus hermanos. Confiémonos a la intercesión de la Santísima Virgen María para que podamos ser sarmientos vivos en la iglesia y testimoniar de manera coherente nuestra fe. Coherencia de vida, con coherencia de pensamientos, de fe y de vida, mis queridos hermanos, para que así tengamos sentido de estar en este mundo, consciente de todos, según nuestras vocaciones particulares, participemos de esa misma misión salvífica de Jesucristo. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que no nos deje que nos despeguemos de la vid verdadera, que podamos permanecer unidos, injertados en la vid verdadera que es el Señor. Que no nos pase como el pueblo del Antiguo Testamento, que no nos pase como ellos, que Dios esperaba que dieran buenos frutos. Unos se prostituyeron, otros adoraron ídolos falsos, en fin, cada uno se armaron sus propios ídolos y se prostituyeron completamente. El Señor Dios esperaba que de ese pueblo recibir un buen fruto y fue total la decepción. Entonces en nosotros el Señor espera también que demos frutos abundantes, que permanezcamos unidos a Él, que es la verdadera vid, para que nosotros los racimos, los sarmientos, demos los frutos que el Señor pide. Mi Señor, qué bendición para mí es sentirme acariciado por tu ternura y al mismo tiempo protegido en tus promesas que llenan de fuerza mi corazón. Sin ti nada puedo hacer, nada puedo lograr. Separado de ti solo me espera oscuridad y vías de pecado que me conducen por soledad y perdición. Para darte frutos debo permanecer en ti, vivir obediente a tus mandatos, dejarme guiar por tu palabra que es semilla de vida y de salvación.
Dame amor y sabiduría para tener la dirección correcta y no dejarme embaucar por fascinaciones temporales que mucho dan, pero poco ofrecen. Derrama tu gracia sobre mí, Señor, la gracia de amarte y servirte en todas buenas obras y agradables. Solo en ti podré sentirme útil, encontrando mi propia felicidad. Solo tu amor me hará una persona fecunda. Quiero dejarme conducir por tu Espíritu Santo y ser instrumento de tu perdón y alivio de tu consuelo. Oh mi Señor, sin ti mi vida está completamente salida del lo correcto, carente de sentido. Jamás mi alma quiera defraudarte y dedicarme a hacer cosas que no te agradan. Ven, Señor, haz que mi amor sea fuerte ante las pruebas y que permanezca siempre adherido a tu palabra y todas las gracias que tú me concedes. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, quiero compartir con ustedes otra pequeña historia como las que ya les he compartido en los programas anteriores. También un saludo muy especial para César Antonio Carrillo en México, para Doris Pantoja y para Tamaris Tata en Brasil. La historia que quiero compartir con ustedes es una historia muy cortica, pero con un mensaje amplio para cada uno de nosotros. La historia está titulada La Caverna. Vamos a ponerle cuidado, atención a esta pequeña y corta historia, pero con una moraleja y una enseñanza amplia para nosotros. La caverna. Cuenta la leyenda que una mujer pobre con un niño en los brazos, pasando delante de una caverna, escuchó una voz misteriosa que allá adentro le decía: entra y toma lo que desees, pero no te olvides de lo principal. Pero recuerda algo: después que salga, la puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto, aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo principal. La mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas. Fascinada por el oro y por las joyas, puso al niño en el piso y empezó a juntar ansiosamente todo lo que podía en su delantal. La voz misteriosa habló nuevamente: tienes solo 5 minutos. Agotados los 5 minutos, la mujer, cargada de oro y piedras preciosas, corrió hacia afuera de la caverna y la puerta se cerró. Recordó entonces que el niño quedó adentro y la puerta estaba cerrada para siempre. La riqueza duró poco y la decepción para el resto de su vida. Moraleja, enseñanza, reflexión para nuestra vida. Mis queridos hermanos y hermanas, lo mismo ocurre a veces en nosotros. Tenemos 70, 80, 90, 60, no sé cuántos años para vivir en este mundo. Y una voz siempre nos advierte: y no te olvides de lo principal. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué es lo principal para ti? Dios, la familia, los hijos, los padres, los hermanos, los amigos, la dignidad, la virtud, la integridad, el trabajo, los valores, etcétera, etcétera. Pero mis queridos hermanos y hermanas, pero la ganancia, el dinero, las riquezas, el placer por el placer, lo superfluo, lo efímero, los antivalores, los placeres materiales nos fascinan, nos encantan, nos ilusionan, nos babiamos por ellos, tanto que lo principal siempre queda a un lado. Así, mis queridos hermanos y hermanas, agotamos nuestro tiempo aquí, en este mundo, en esta tierra, en esta vida, y dejamos a un lado
lo esencial, los tesoros del alma. Dejamos a un lado lo principal, lo primero, lo esencial, lo mejor. Dejamos a un lado los mejores manjares por irnos a comer, muchas veces, disculpen la expresión, el estiércol que el mundo nos ofrece. Pregúntate en esta mañana, ¿tú cuántas veces has dejado a un lado tus tesoros por ir corriendo detrás de miserias? ¿Cuántas veces tú has dejado el tesoro más precioso de tu vida a un lado por irse corriendo detrás de miserias? ¿Cuántas veces tú has dejado el verdadero tesoro que tenemos en la vida, que es el amor de Dios, por irse bendigando amor detrás de un miserable, de una miserable? Es que no necesitamos ir bendigando amor por las calles, gritando con voz fuerte, ámame, no. No necesita de eso. Tú no necesitas irse a bendigarle amor a nadie. Tú ya tienes el amor auténtico que es el de Dios. Ese es el tesoro verdadero. Tú tienes la salvación. El Señor te ha ofrecido el camino de la salvación. Y muchas veces dejamos el tesoro de la salvación tirado a un lado como una basura y nos vamos por el camino de la perdición buscando caminos que no llevan para nada. El Señor nos ha dicho, pongo ante ti la vida y la muerte, escojas tú cual quieres. Y muchas veces dejamos la vida, el tesoro verdadero, y nos vamos por la muerte. El Señor también ha dicho, pongo ante ti dos caminos, el de la perdición y el de la salvación. Y muchas veces dejamos el tesoro, el camino de la salvación, por irnos detrás del camino de la perdición. Entonces, que esta enseñanza de esta pobre mujer, titulada La Caverna, que escuchó una voz dulce que le decía, entra y coja todo lo que quiera, pero no se olvide de lo principal. Y la zurrona se olvidó de lo principal, dejó a su hijo tirado y la puerta se cerró para siempre. Ahora tú y yo, cuántas veces nos hemos olvidado de lo principal por irnos detrás de otras cosas y nos hemos olvidado y la puerta se cierra para siempre. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, hoy 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, nos dé la gracia de correr por los tesoros principales, de no olvidarnos de lo principal, el tesoro de la gracia de Dios. El resto vaya y venga, el resto vendrá por añadidura. Hoy están, mañana no están. El amor de Cristo es permanente. Entonces pidámosle al Señor la gracia que nos dé los ojos de Jesús para ver el mundo como Él lo ve. Mi Dios, yo te amo, te alabo y te bendigo y te doy gracias y te suplico, amado mío, que por los méritos de tu pasión, de tu muerte y de tu cruz, te dignes con tu poder tocar y sanar a todos los que sufren, a todos los que están enfermos y necesitan tu sanación. Que con el poder santísimo de tus 5 llagas, tu preciosa sangre, tu costado abierto, tu ley creativa, tu ternura infinita, tu poder santísimo de Dios ordenes en mí y en todos los enfermos del mundo la sanación. Y así será, porque tú lo dices y así es. Amado mío, amado bien, que el poder infinito y santísimo de Dios nos bendiga y tus santísimas 5 llagas nos sanen. Te doy gracias, Jesús de bondad y misericordia, pues tu poder y tu luz han iniciado ya nuestra sanación. Yo sé que tu bendición ha entrado en el vacío. Sé que has obrado maravillas para nuestro cuerpo y espíritu. Gracias por lo que estás haciendo y harás. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, mi Dios, mi todo, mi amado hermano, mi Salvador. Bendito seas, alabado seas, ahora y por siempre. Amén, amén, amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Vamos a dar gracias al Señor por el pan de la palabra que hoy nos ha regalado. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia.
Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado, e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos hagas faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, mi agradecimiento muy especial para ustedes que estuvieron ahí pendientes de esta transmisión de este programa Manifestaciones de Poder con la palabra de Dios. A las 12:05 estaremos en la transmisión del Santo Rosario para que ustedes sigan esa transmisión. Vamos a conectarnos con la Virgen María, con la Madre del Cielo, con la Señora. Hoy 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima. Vamos a colocarnos y a encomendarnos en las manos de ella para que ella interceda por nosotros, por la humanidad, ante tu amado Hijo Jesús, para que esta pandemia pueda tener un fin y podamos vivir en paz y en armonía, pero que el mundo renazca nuevamente a una vida nueva en el Señor. Pidámosle a la Santísima Virgen que todo esto que hemos estado viviendo durante todo este tiempo sea un cambio para la humanidad, sea un antídoto que Dios haya permitido implantar en el corazón del ser humano para que cambiemos, para que seamos mejores y no sigamos siendo los mismos del pasado. Y a las 6 de la tarde la transmisión de la Santa Eucaristía para todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un feliz día en el Señor y que la Virgen, la Madre del Cielo, la Milagrosa, hoy les cubra con su manto. Gracias por estar en sintonía de este programa. Vuelvo y reitero, los invito para que entren a mi canal de YouTube, que me encuentran como Diácono James David Sanabria Gómez. Se suscriban, que necesito 1000 suscriptores para poder hacer transmisión en vivo por el canal de YouTube. Allá en el canal también encuentran todos estos programas que yo realizo en el Facebook. Un feliz día en el Señor y que la Virgen les acompañe.